Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. ¡Ay, estúpida, que siempre ¡estamos perdidas! Hola, ¿qué tal? Extendemos un amigable saludo a todas las personas oyentes que siguen este podcast desde diferentes partes del país. En este momento, presentando a ustedes el programa de Derecho Procesal Civil que lleva por título Estamos perdidas, 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 la competencia territorial en el mapa jurídico colombiano. Nuestro grupo está compuesto por Sofía Gómez, Carmen Gómez, Felipe Jaimes y quien les habla, Andrés Saavedra. Esperamos que disfruten este podcast y sin más preámbulo, comencemos. ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas. ¡Ay, estúpida, que siempre A ver, nada. Este programa fue patrocinado por la Escuela de Derecho Procesal del profesor Ramiro Bejarano, el mejor procesalista del país. Sí, buenas, ¿aló? ¿Aló? Buenas, doctor Felipe, ¿cómo me le va? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo va el proceso que le encargué? Yo se lo llevé ya hace unos meses, pero nuestro despacho es de los mejores de Bucaramanga, de los más efectivos. Me imagino que ya nos iremos preparando para la primera audiencia, al menos, ¿no? Uy, doctora, qué pena con usted. Ya he presentado la demanda varias veces, pero me la han inadmitido ya con esta última 3 veces. Y eso que la he llevado ya a varios juzgados diferentes en diferentes lugares. Sinceramente no sé qué pasa, doctora. ¿Cómo así? Eso no lo podemos permitir. El doctor Andrés Cadena nos confió ese caso porque somos de los mejores en todo el nororiente colombiano. No le podemos salir ahora con un chorro de babas. Fíjese bien en qué juez tiene la competencia del asunto. Ay, no, doctora Sofía, me da mucha pena de verdad con usted. Es que como yo tengo a esta fecha tantos procesos que estoy llevando, ni estaba pendiente de eso, no lo estaba teniendo en cuenta. Discúlpeme, doctora, usted sabe que yo me eduqué fue con el profesor Ramiro Bejarano y pues todos estos temas básicos de derecho procesal pues obviamente no me quedaron muy claros. Sí, señor, ya revisé los papeles y evidentemente usted está mal en cuanto al factor de competencia territorial a la hora de presentar la demanda. Y eso que este aspecto esencial es incluso un punto de partida del mismísimo derecho procesal general. Así que por lo que veo, usted tiene un serio problema de competencia. Y ante todas estas, ¿qué es la competencia? Pues bien, el doctor Enrique Rojas explica en sus lecciones de Derecho Procesal, tomo 2, página 147, que la competencia es un elemento del derecho procesal que está supeditado a la facultad jurisdiccional como expresión de la soberanía nacional. ¿Qué queremos decir con esto? Pues nada más y nada menos que hacer mención de una de las características fundamentales de la competencia, y es que naturalmente la competencia de los jueces no puede superar las fronteras. Por eso es vital a la hora de dirimir una cuestión de competencia verificar a qué estado pertenece. Y con este punto de partida planteado por el mencionado docente del externado, ya podemos concluir algo. Y es que la competencia no es otra cosa que la distribución de los asuntos atribuidos a determinados jueces de una misma especialidad jurisdiccional. Eso es la competencia. No debe nunca, por ninguna razón, confundirse con la jurisdicción. La competencia está supeditada a un conjunto de normas procesales cuyo objetivo es determinar los lineamientos de cómo ha de desarrollarse la asignación de la misma. De este modo, con el fin de asignarle determinada competencia sobre algún asunto específico a determinados jueces, el legislador ha dejado plasmado los llamados factores de competencia, que no son otros que el subjetivo, el objetivo, el funcional, el de conexidad y por supuesto en el que nos centraremos, el factor de competencia territorial.
Explicaremos a continuación a grandes rasgos lo que constituye en general los factores de competencia, haciendo posteriormente un énfasis especial en el factor de competencia territorial, que es el objeto que nos atañe a este estudio. En ese sentido, el primer criterio para asignar la competencia es el objeto, el que atañe a la calidad de los objetos en cuestión, es decir, las pretensiones, donde se revisa, por ejemplo, la cuantía de las pretensiones o según también sea la naturaleza misma del asunto. Esto en términos del numeral cuarto del artículo 17 del Código General del Proceso, y respecto a la cuantía en el artículo 25 del mismo código, pues se establece objetivamente la competencia entre los ya conocidos procesos de mínima, menor y mayor cuantía, siendo pues en jueces civiles municipales y jueces civiles del circuito respectivamente. Sin embargo, la competencia por el factor objetivo no es la única. Como sabemos, está el factor subjetivo, que atañe la calidad de los sujetos procesales. Se aplica cuando el legislador ha tenido en cuenta esto para asignar la competencia a algún juez sobre determinado asunto. Un ejemplo claro de estos pues es el mencionado en el artículo 30 del CGP, cuando una de las partes sea agente extranjero o diplomático, será competencia de la Corte Suprema de Justicia estos asuntos. Pero tenemos también el factor de competencia por conexidad, donde, como es bien sabido, no es posible pues aglutinar las pretensiones siempre y cuando éstas sean afines entre sí. Así, el juez que conocerá de asuntos afines de determinado proceso será el mismo que está llevando el proceso principal. Finalmente, tenemos el factor de competencia funcional, que seguramente sabremos que depende de la etapa del trámite procesal. Así las cosas, siempre nos preguntamos en este factor de competencia cuál es el juez que conoce el asunto según la etapa del proceso en la que estamos. Así, los trámites de primera instancia serán naturalmente competencia del juez de primera instancia al que se debe llevar determinado proceso. En ese orden de ideas, y a partir de todo lo anteriormente dicho, pues pasaremos ahora sí al factor de competencia territorial. Para el profesor Miguel Enrique Rojas hay 3 tipos de factores de competencia territorial. El primero, según el lugar donde se localizan las partes. El segundo, según el lugar donde ocurrieron los hechos. Y el tercero, según la localización de los bienes. Y al final hablaremos de uno más, un criterio territorial de competencia adicional, que sería el lugar donde resulten mejor garantizados los derechos. Entonces, comencemos. El lugar donde se localizan las partes es también conocido como el fuero general del factor de competencia territorial, parte del domicilio o residencia según el 76 del Código Civil, y vemos la aplicación a partir del tipo de proceso. Por ejemplo, en procesos contenciosos donde hay controversia sobre algún asunto, salvo que se diga lo contrario, será competencia del juez del domicilio del demandado, o por consiguiente, se tendría el domicilio o residencia del demandante si el demandado no tiene domicilio o residencia en el país o ésta se desconoce. Pero por otro lado, tenemos los procesos de cesación de efectos civiles y separación de bienes, decreto de la unión marital de hecho o separación de cuerpos. Todos estos procesos de familia los podrá hacer el juez del domicilio común anterior, de los cónyuges o compañeros permanentes. Pero si alguno de ellos conserva el domicilio anterior del matrimonio o la unión marital de hecho, en ese caso el demandante podrá ir ante el juez de ese domicilio. En los casos donde haya de por medio un menor de edad, como alimentos, pérdidas o sustitución de patria potestad, investigación e impugnación de la paternidad, custodia, cuidado personal, etcétera, etcétera, el juez competente será el del domicilio del menor. Ahora, en los casos en que sean procesos contenciosos relacionados con una sociedad civil o comercial, o tratándose de disolución o liquidación de la misma, sería competencia del juez del domicilio principal de la sociedad. También, si llevó un proceso donde el demandado es una persona jurídica, la competencia sería la del domicilio principal de esta, aunque también, si se trata de un asunto sobre una sucursal específica de dicha persona jurídica o sociedad, sería competente también el juez del lugar donde esté dicha sucursal. Ahora hablemos del factor de competencia territorial según el lugar donde hayan ocurrido los hechos, o donde debieran haber ocurrido. Con hechos nos referimos a aquellos que dieron origen al pleito judicial. Nos remitiríamos entonces al artículo 28, numeral 3, donde hablan de aquellos casos
donde lo que da origen a la controversia sea un negocio jurídico o un título valor, en donde sería competente el juez del lugar donde se hayan de cumplir las obligaciones. Si existe domicilio contractual, para efectos judiciales de competencia, se tendrá por no escrito. Esto en términos de contratos, pero en procesos de responsabilidad extracontractual se puede ante el juez de los lugares donde haya ocurrido el hecho. Finalmente, diríamos que, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual y competencia desleal, puede ser competente el juez donde haya sucedido el plagio. Bueno, antes de continuar con el último factor de competencia territorial, el de según la localización de los bienes, y antes de hablar del aspecto adicional sobre el cual donde resulte mejor garantizados los derechos, hemos de decir que hablando de competencia suele ser muy común en algunos procesalistas ilustres confundir el término con el de jurisdicción, o algunos otros lo que hacen es generar una especie de híbrido entre ambos términos. Pues bien, el profesor Hernán Fabio López Blanco soluciona este problema en su libro Instituciones de Derecho Procesal Civil, en la página 136, en donde lo que él hace es plantear una solución a este asunto, señalando que siempre que el código habla de falta de jurisdicción, se está refiriendo a falta de competencia por ambas ramas, con lo cual el profesor emérito del externado deja sentado el precedente de la distinción entre jurisdicción y competencia, y a su vez pues la relación que existe entre ambos términos a la hora de ser mencionados estos en el código, ¿no? Y bueno, y ya pues con esta aclaración válgase continuar en nuestro exhaustivo estudio sobre el factor de competencia territorial en cuanto a la localización de los bienes sobre los cuales versa el pleito, es decir, el fuero real, con lo que nos trasladaríamos ahora al numeral 7 del artículo 28. Por ejemplo, procesos de deslinde y amojonamiento, procesos divisorios, procesos de expropiación, de servidumbre, posesorios, de restitución de tenencia incluso, que es un proceso que pues estamos retomando actualmente en nuestras sesiones de procesal civil. En todos estos casos, el juez competente será el del lugar donde estén los bienes, a menos que estén en diferente circunscripción. Ya en este caso pues sería en cualquiera de estas partes, según lo determine pues el mismo demandante. Dicho esto, podemos hacer mención de un aspecto adicional, y es el que tiene que ver con el lugar donde resulten mejor garantizados los derechos. Por ejemplo, cuando hablemos de procesos de insolvencia, sería competente el juez del domicilio del deudor, pues sería quien garantizaría mejor los derechos de terceros. Tenemos además procesos de sucesión, donde el competente es el juez del último domicilio del causante, pero si éste hubiera tenido en vida varios domicilios, pues el lugar donde mejor se garantizarían los derechos sería el asiento principal de sus negocios. ¿Esto por qué? Porque con esto se garantizan los derechos de los terceros que sean convocados al proceso de liquidación de herencia. Bueno, eso sí, yo quisiera mencionar una cosa, y es que siempre se debe tener en cuenta las demás reglas de competencia, puesto que son las que comparten los interesados con la autoridad. Y recordemos, a modo de tip, que siempre que el código diga que algo es a prevención en estos temas de competencia, hace referencia a la competencia concurrente. Término que, bueno, valga decirlo, ya mismo procederemos a explicar. Ahora vamos a participar como grupo de las conclusiones finales de ese podcast, con una conversación entre los participantes, reconociendo que en temas de competencia, sea el factor que fuere, para el caso hablamos del territorial, pero sea el factor que fuere, puede haber competencia concurrente y competencia preventiva. Así es, Carmencita. La competencia concurrente es de lo más usual en el factor de competencia territorial, y qué mejor que mencionarlo justo ahora antes de finalizar con nuestro podcast. Básicamente, competencia concurrente
cuando más de un juez puede conocer de un mismo caso. Pues así según las reglas, dice que la competencia puede recaer sobre más de un juez y en estos casos el que tiene la potestad de solucionar la competencia concurrente es el demandante. Esto se da en varios procesos relacionados con el tema civil familia. Tal vez Sofi, pues que es experta en esta área, pueda ayudarnos a explicar esto. Sí, Andrés, claro que sí. En familia hay competencia concurrente en varias oportunidades. Puede ser, por ejemplo, cuando haya procesos de separación de cuerpos o liquidación de una unión marital de hecho. En estos casos, es usual que sea el domicilio común anterior, pero si el demandante lo quiere y hay domicilio aparte para el demandado, podrá acudir al juez de este domicilio. Pero Andrés, quisiera decir algo muy importante y es que así como existe la competencia concurrente, también existe lo opuesto, que es la competencia privativa. Y quisiera nombrar, si me lo permites, otro ejemplo del área de familia, como lo fuera la alusiva a niños, niñas y adolescentes. Todo lo que sea impugnación de la paternidad, custodia y demás, el competente privativamente es el juez del domicilio del menor. Así es, Sofi, exactamente. Y qué bueno que mencionas lo de la competencia privativa, puesto que también la hay en casos fuera del área de familia, como procesos concursales. La competencia privativa es la del juez del domicilio del deudor. Esta competencia privativa también se da cuando en procesos contenciosos tenemos alguna entidad territorial o descentralizada que es parte procesal. En estos casos, la competencia privativa, mediante el factor territorial, que es el que estamos estudiando, está ubicada sobre el juez del domicilio de dicha entidad. Bueno, y pues respectivamente hemos de decir que va a prevalecer el fuero territorial de esta entidad sobre cualquier otra parte del proceso. Tienes toda la razón, Felipe, pero hay algunas cosas en las que hay cierta competencia que algunos llaman ultraconcurrente por el factor territorial. Y es, por ejemplo, cuando en temas de propiedad intelectual y competencia desleal, como bien lo mencionamos anteriormente, el juez competente a partir del factor territorial podría ser donde se haya realizado el plagio, pero también puede ser donde funcione la empresa o también donde ejerza la actividad comercial el demandado. Así que aquí vemos una inmensa pluralidad de jueces que territorialmente pueden ser competentes para conocer del caso. Muy de acuerdo con lo que dices, Carmen, pero sí quisiera complementar algo sobre la competencia privativa, y es que en las ocasiones en que según el numeral 7 del artículo 28 estemos ante un proceso de deslinde y amojonamiento o ante un proceso posesorio, ante un proceso de restitución, pues como los que estamos viendo actualmente en nuestras clases, entonces estos procesos la competencia privativa es del juez del domicilio donde está ubicado el bien en cuestión. Solo que aquí hay una cuestión bien interesante y es en el caso donde vemos procesos sobre bienes mixtos. Aquí puede ser el juez del domicilio del demandado o el juez del lugar del cumplimiento de las obligaciones. Aunque hay sentencias que dicen que si el proceso es sobre hacer valer una garantía hipotecaria, el lugar privativamente sería el del juez del lugar de la ubicación del bien. Esta norma es tan privativa que aún en casos como, por decir algo, la servidumbre de una entidad estatal prestadora de servicios públicos, a pesar de ser estatal y colisionar los dos tipos de competencia, sigue siendo privativa del juez del domicilio del bien del inmueble en cuestión, a pesar de lo mencionado. Ante este problemón entre una cosa y otra ya se pronunció la Sala Civil a decir que el factor subjetivo prima sobre los demás, incluyendo el territorial. Así que sí sería competente el juez del domicilio de la entidad estatal prestadora de servicios públicos. Bueno, muchas gracias Andrés por orientarnos al respecto de este tema. Sin lugar a dudas, podemos concluir que la competencia es una columna fundante del derecho procesal general, y esto incluye, por supuesto, el amplísimo tema del factor de competencia territorial, sobre el cual siempre va a haber mucho más por comentar, pues los debates al respecto hasta la fecha continúan, y nosotros pues seguiremos aquí para compartírselos a ustedes. Agradecemos el patrocinio de este podcast por parte de la Escuela de Derecho Procesal del profesor Ramiro Bejarano, el mejor procesalista del país. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por la atención que nos han dispensado.
Esto fue el programa de Derecho Procesal Civil. Estamos perdidas, perdidas, perdidas. La competencia territorial en el mapa jurídico colombiano. Muchas gracias y hasta la próxima. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas.